Un placer recibir de nuevo a Pablo Dreisig aquí en Radio Sefarad en su programa Atenas y Jerusalén, Tensiones Filosóficas. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás, Raquel? Pues encantada de hablar contigo. Es la primera oportunidad. Oigo todos tus programas, así que me hace mucha ilusión mantener esta conversación y saber de qué tema vas a hablarnos. Bueno, como estábamos siempre con la tensión entre Atenas y Jerusalén, me voy a referir a un tema que es bastante quizás técnico, pero al mismo tiempo inhiere a nuestra vida cotidiana. De hecho, yo ahora estoy en Buenos Aires y estoy en una suerte de lugar muy cotidiano que es un bar. Así que si hay ruido de fondo, es ruido de bar. Te decía, el tema es el diálogo. Y como tú sabes, el diálogo concierne al acervo, al patrimonio más puro filosófico de Occidente. Yo casi diría que el diálogo es como una suerte de inmunización primera contra cualquier forma de fundamentalismo. Es decir, uno podría pensar que no hay un instrumento más apto, más idóneo que el diálogo para registrar como un control de calidad si una teoría o una perspectiva filosófica o ideológica es totalitaria, fundamentalista o está abierta a la diferencia, ¿no, Raquel? Es cierto, comparar y poner en discusión lo que tú piensas y lo que piensa el otro es una de las maneras de eso, de huir de la idea del fundamentalismo y de las ideas homogéneas, ¿no? Totalmente. Si hay algo que ha distinguido al pensamiento judío es la cuestión, y sobre todo del siglo XX, sobre todo con Martin Buber, ¿no? Y ahora voy a decir algo sobre eso, sobre la diferencia entre Martin Buber y Emmanuel Levinas, es precisamente la cuestión del diálogo. Como te decía antes, el diálogo en realidad aparece en Grecia. La filosofía platónica es una filosofía del diálogo. La teoría de la dialéctica ya platónica, es una cuestión de diálogo, en el sentido no solo de un cotejamiento o una contrastación con lo que piensa el otro, sino sobre todo en el sentido de poner a revisión mis propios presupuestos. Es decir, en la tradición griega no solo es el diálogo con el otro, sino que es el diálogo conmigo mismo. De hecho, pensar en griego para Platón, en griego era eme emauto, que en griego significa el diálogo silencioso con uno mismo. Vale decir que pensar es mantener un diálogo silencioso con uno mismo. Ahora tú, Raquel, me podrías preguntar, ¿y esto tiene que ver con la tradición judía también? Bueno, creo que sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. En la tradición judía, en la tradición sobre todo talmúdica, el método de aprendizaje, pero también la relación que se mantiene con la divinidad, es una relación de diálogo, y por eso en el judaísmo, por ejemplo, sin considerar el judaísmo como un bloque de pensamiento, sino como una convergencia de diversas tradiciones con cosas en común, decía, en el judaísmo no se habla de fe, sino de confianza. La palabra fe es una palabra, por supuesto latina, pero que viene de una palabra griega que es pistis, P-I-S-T-I-S. Cuando la Biblia, el Tanaj, en hebreo, ¿no?, se traduce, tú sabes que una de las primeras traducciones es la llamada de los 70. Se traduce al griego, la Septuaginta. Luego San Jerónimo la traduce al latín, ¿no?
Pero ahí los traductores al griego tienen que confrontar con la palabra en hebreo, emuná. Y emuná lo traducen al griego como pistis, que es, pero emuná originalmente es confianza, y lo traducen como fe. Pistis en griego sería el grado, sería como una confianza ciega, ¿no? ¿Y por qué es interesante esto? Porque cuando vos dialogás con el otro, vos confías en el otro, ¿no? Si no, no hay diálogo. Entonces, podríamos decir que hay una relación entre la confianza, emuná y el diálogo. Y eso es bien judío, si uno quiere ponerlo de ese modo. No la fe ciega, no la fe, el diálogo. Y en el diálogo hay confianza. Entonces, la idea filosófica aquí, base, y ahí podemos armar como un juego entre Atenas y Jerusalén, es que mientras Atenas y luego quizás Roma en el cristianismo va a ser más la fe, en el judaísmo es la confianza. Ahora, eso significa que la confianza es una fe light, porque alguien me puede discutir, alguien nos podría discutir, decir, bueno, pero tú dices confianza, que sería como una suerte de fe rebajada, digamos. Supongamos en una pareja, ¿no? Tú tienes, no sé, por tu pareja tienes confianza, no tienes fe. Una fe estética, bueno, habrá, ¿no? Si eso es posible. si es que, claro, si es posible. Entonces, la disponibilidad afectiva de la confianza, primero es una disponibilidad afectiva diferente a la fe, ¿no? Y por otro lado, predispone el diálogo, porque tú fíjate, el fundamentalismo tiene, y la fe es complicada. La fe, crea un problema la fe, porque es como un conocimiento incondicional, la fe es incondicional. La confianza no es incondicional, la confianza tiene como un vínculo, un lazo, que es por un lado afectivamente diferente, pero por otro lado también crea las condiciones posibles democráticas de un diálogo. La fe no, el fundamentalismo es la fe. Pero la fe, y esto lo quiero remarcar, viene de una traducción, viene la traducción de San Pablo, de la palabra emuná, que pasa a ser pistis. O sea, fe es la traducción de pistis del griego. Y eso es una confianza ciega. Para que haya diálogo no puede haber fe. Entonces decía, para un poco cerrar el concepto que me parece fuerte, en el corazón de Occidente hay un antídoto contra el totalitarismo que sería el diálogo. El diálogo, que dijimos recién, no es solo con el otro, sino con uno mismo. Incluso dijimos que el pensamiento en griego se dice ememauto, diálogo silencioso con uno mismo. Ahora, en el judaísmo, esto está muy acentuado, como decíamos, Martin Buber sobre todo, pero quería terminar hablando de Manuel Levinas. Manuel Levinas, discutiendo con un filósofo alemán que se llamaba Appel, que había puesto como de moda en los 90, de moda dicho no frívolamente, ¿no? Sino moda bien, la idea de diálogo. Lo que decía Levinas, y que ahí lo corrige a Buber, es que el diálogo precisa que el otro entre en diálogo. Y para que el otro entre en diálogo, se precisa de una decisión, de una actitud que es anterior al diálogo. Es una especie de corrección o de cuestión que planteaba Levinas. O sea, el diálogo es fundamental, pero lo más difícil es el momento anterior al diálogo, entrar en diálogo, o sea, estar en estado de disponibilidad para el diálogo. Yo, para terminar la columna de hoy, quisiera decir, porque me parece muy importante en el mundo de hoy decirlo, que hay que rescatar desde lo judío la idea de diálogo, porque incluso cuando el filósofo Kierkegaard, o para decirlo mejor en danés, Kierkegaard, calificaba a Abraham de caballero de la fe, y ensalzaba y ponderaba su fe, se equivocaba, porque Abraham no tenía fe, Abraham tenía confianza, que es diferente. Lo ensalzaba y lo ponderaba
y lo elogiaba, pero mal, muy cristianamente. Querida Raquel, si quieres, dejamos aquí. Y para mí ha sido un gusto desde un lugar donde se practica el diálogo, que son los bares. Así que estamos en un lugar donde todo el mundo está dialogando. Yo sé que tenemos en común entre Madrid y Buenos Aires el amor por los bares, ¿no? Desde luego que sí, por esos cafés maravillosos de Buenos Aires. Eso, que tanto recuerdan a los españoles. Pablo, te prometemos una disponibilidad total para volver a dialogar contigo en un próximo programa. Muchísimas gracias por tus reflexiones y hasta pronto. A ti, a Alejandro y a Jorge.